¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Ángulos con motivo del debate de los candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Y por primera ocasión, Ángulos está transmitiendo, además de por el canal 44 aquí en Guadalajara, por el 31.2 de Los Ángeles, por Radio Universidad de Guadalajara. En sus 8 frecuencias en el estado se está enlazando a este análisis que haremos en conjunto con el diario El Informador. Y por cierto, la página del diario El Informador también está transmitiendo en vivo a través de una señal streaming en su página de internet este programa, en donde le damos la bienvenida a Enrique Tucent como representante del Informador. Bienvenido, Enrique. Y como representante de Ángulos. Y como representante de Ángulos, panelista cada semana con nosotros los lunes. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, de entrada, con un muy buen sabor de boca del ejercicio, me gustó mucho. Creo que los temas importantes de la universidad se discutieron en términos generales, como lo hemos platicado en muchas ocasiones que nos toca discutir los debates. Faltó un poco de contraste, me hubiera gustado un poco más de contraste, me hubiera gustado un poco más de contraste en las ideas, pero en términos generales los temas importantes para la universidad quedaron materializados en el debate y ahora sí a discutir sobre ellos, ¿no? Así es. Y bueno, pues también le damos la bienvenida en esta transmisión especial a Carlos Martínez Macías. ¿Cómo estás, Carlos? También panelista de Ángulos y desde hoy, hay que decirlo, el director de información de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Ricardo? Pues sí, efectivamente coincido con Enrique, me gustó el ejercicio. Me parece que hubo, por ahí alguno de los candidatos hablaba de varias convergencias, le puso hasta un número, creo que 12 convergencias mencionaron ahí. Me pareció interesante, me parece que tal vez un poquito de profundidad en respecto a cómo iban a tocar cada uno de las coincidencias para resolver el problema, pero me pareció que fue un buen ejercicio. Antes de que comenzara el debate lo mencionábamos ya aquí, que era un hecho inédito en la historia de la Universidad de Guadalajara, que se abriera este proceso así como está abierto y que se contara con el apoyo de los medios de comunicación para que escucharan a los candidatos, no solamente en el seno del Consejo General Universitario, eso ya lo escuchó la comunidad universitaria. No, aquí fue abierto al público y sin duda fue un buen ejercicio. Así es, y pues por ahí se mencionó efectivamente que había muchas propuestas que eran muy similares, que tenían que ver pues con un asunto que es, lo dijeron al menos 2 de los aspirantes a la rectoría, pues con que forman parte del mismo cuerpo de gobierno de la Universidad de Guadalajara, al menos 3 de ellos que son rectores. No, de hecho los 4 forman parte de este consejo de rectores y bueno, pues ahí se discuten los temas que tienen que ver con la universidad. En este ejercicio además, bueno, pues tuvo la oportunidad de que cada quien en las primeras 2 rondas desarrollaran los temas que les parecieran más importantes para la universidad y de su propia propuesta para los destinos de los universitarios. En la tercera oportunidad tuvimos la ocasión de ver un tema de improvisación que se sorteó previamente al ejercicio de este debate, donde ya no les tocó a ellos desarrollar algo que traían preparado, sino que aquí mismos se hicieron de ese tema y finalmente pues las rondas de entrada, de presentación y de despedida. En el caso de las rondas de entrada me llamó la atención que todos se presentaron como si de verdad no fueran personajes conocidos, ¿no? Prácticamente haciendo una historia personal de cómo llegaron a la Universidad de Guadalajara, en qué cargos han estado, tanto en la universidad como en otras instituciones, y también cómo han participado en la vida académica, de investigación, como funcionarios, etcétera, etcétera. Sí, pero era importante que hicieran esa presentación, a pesar de que son personajes públicos, que hemos seguido su trayectoria tanto adentro de la universidad como afuera de la universidad. Mira, yo fui estudiante de la universidad en licenciatura y yo muchas cosas de lo que dijeron no las sabía, ¿eh? O sea, había cosas, trayectorias, algunos puestos que yo no sabía que habían tenido y me gustó que hicieran esa presentación porque al final su principal carta para ser rector de la Universidad de Guadalajara es su trayectoria en la institución. Al final, por supuesto que es importante el proyecto de universidad que tengan, es importante términos ideológicos, para dónde va la universidad, pero lo más importante es que han demostrado en la institución, cuáles han sido sus puestos. Esa es su principal carta y me gustó que el debate se abriera con eso y que eso fuera lo que llevó creo que más tiempo de todo, los 5 minutos por lo menos, ¿no? Esa parte del debate. Así es, y que pues que marcara los contrastes, ¿no? Porque efectivamente, aunque forman parte de un mismo cuerpo académico que es el Consejo de Rectores, cada uno de ellos tiene una formación distinta, una trayectoria distinta y unas preocupaciones específicas muy distintas. No, y hay una situación que mencionaba Enrique, que es el bagaje académico. Exacto. La verdad es que estamos ante gente muy preparada, al caso de maestrías, mínimos, maestrías, doctorados, etcétera. Y sobre todo me llamó la atención el caso de Ruth,
porque era la única mujer que participa precisamente, que ella sí señaló el tema del género, ¿no? Que Sí, como un factor claro. desde el principio en su presentación, ella le habló directamente a la comunidad universitaria, pero particularmente hizo el énfasis en las mujeres, dio algunas cifras respecto a la presencia de las mujeres en la Universidad de Guadalajara, que son mayoría, entre otras cosas. Pero por ahí también otro candidato sí hizo alusión a que era un tanto incómodo hablar de uno mismo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues de todas maneras cubrió la cuota de los 5 minutos hablando de esos logros. Me parece este asunto del ejercicio. Pero ya entrados en materia, ya digamos en las propuestas que hicieron, hay algunos que fueron muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tonatiuh, él hablaba de 3 aspectos fundamentales, ¿no? Que era la cobertura, la calidad y el financiamiento. Él habló de esos 3 ejes que son fundamentales para que la Universidad de Guadalajara pueda cumplir con esta misión académica a la comunidad y al pueblo de Jalisco. Me parecieron pues que tuvieron estilos distintos a la hora de puntualizar los retos que harían en el caso de llegar a ser rector general. Así es. ¿Y qué les parece si comenzamos a revisar parte de las participaciones que tuvieron en este debate los 4 candidatos a la Rectoría General? Vamos a iniciar con lo que ya en la ronda de propuestas, en la ronda segunda, después de su presentación, planteó la doctora Ruth Padilla Muñoz. Un concepto de aula abierta en donde los jóvenes puedan participar tanto en el aula universitaria como en estancias en la empresa, en las comunidades, en las instituciones de gobierno. La investigación tiene que ser... Bueno, esa fue parte de lo que planteaba Ruth Padilla Muñoz. Una cosa muy importante que es que el modelo tradicional del maestro hablándole a los alumnos en un aula cerrada tiene que acabarse. Sí, ese modelo tuvo eficacia cuando era el único instrumento que podías tener dentro de la academia, cuando el aula era el núcleo único de aprendizaje en una sociedad. Ahora nos damos cuenta que hay distintos núcleos. Uno de ellos es el tema tecnológico, otro es la forma en que se vinculan con otros centros universitarios, la forma en que vinculas a los estudiantes y el autoaprendizaje, el aprendizaje horizontal, que no solo se aprende del maestro, sino también de los demás estudiantes. Estamos hablando de que, lo dijo por ahí uno de los aspirantes a la rectoría, la universidad del siglo XXI es distinta a la que ahorita estamos viendo. La universidad del siglo XXI va a enfrentar otro tipo de problemas y creo que es clave que la universidad entienda que sus principales retos no están forzosamente en el aula, sino en la vinculación con muchos sectores. ¿Cómo abrirse al mercado laboral sin perder este sentido social que debe tener la universidad pública, por un lado? Y 2, cómo introducir las tecnologías del aprendizaje que son claves en la universidad del siglo XXI, pero también sin perder estas cuestiones tradicionales que también siguen siendo vitales para la educación. Lectura, aprendizaje, digamos, es un debate muy interesante y es un reto muy difícil el que enfrenta la universidad de tratar de conjugar aspectos que son tradicionales y que hay que mantener en la universidad y aspectos que llegan a renovar completamente, ¿no? Claro, y el aspecto de la movilidad estudiantil, ¿no? Y también de los profesores, de que pueden estar haciendo una estancia académica en la Universidad de Guadalajara e irse a otras universidades de otros países o de otros estados a complementar su formación o sus investigaciones. Claro, Así fundamental. es. Y hay un tema interesante, lo mencionaba también Enrique, el tema de la vinculación, que tiene que ver, y lo mencionaba uno de los candidatos, en lo que los jóvenes están esperando de la universidad a la hora de formarse. Ese es uno. Lo que la universidad le puede dar a los alumnos. Y tercero, lo que está esperando el mercado, que eso también es fundamental. De ahí pues la importancia de vincularse con lo que te está ofreciendo precisamente o lo que te está demandando el mercado. En ese sentido la universidad pues, tiene que ser un ente dinámico e ir modificando esquemas, programas, etcétera, para ajustarse más, porque lo hemos visto, Enrique, Ricardo, existen muchos egresados que luego se enfrentan a una carrera saturada, ¿no? Que no hay oportunidades de empleo, y sin embargo existen otras situaciones que está demandando el mercado que las universidades luego no lo cubren, ¿no? Claro, y que ahí los 4 candidatos han coincidido en que la Universidad de Guadalajara tiene que hacer un mejor esfuerzo para ofrecer carreras más innovadoras o para ofrecerle opciones a los estudiantes, porque efectivamente la mayoría sigue haciendo trámites para derecho, para medicina, y son carreras que por una parte son saturadas, por lo tanto es más difícil conseguir un lugar en la Universidad de Guadalajara, pero también tiene que ver con un problema de comunicación que tiene la universidad, que es decirle a los estudiantes que hay muchísimas más opciones, en donde habrá un mercado laboral tal vez mucho más accesible y que tiene que ver más con nuestra demanda actual en una sociedad como la jalisciense. Sí, a mí se me hace muy interesante, yo creo que ese es el debate clave de la universidad en los siguientes años.
Lo tocaron prácticamente todos los aspirantes, que es el tema de lo que ellos le llamaron la oferta pertinente, que es el tema de hasta dónde la universidad tiene que repensar su modelo, repensar su oferta académica y ver algunos nichos de mercado que se están volviendo atractivos en el mercado global y que son importantes para la globalización, ingenierías, desarrollo tecnológico, innovación, muchos temas, pero lo que me da mucha más, esperanza de que la universidad afronta estos problemas desde muchas perspectivas, es que también no dejan de lado que la universidad tiene que conjugar esas dos visiones. O sea, una visión que es fundamental de la universidad pública, que es la vocación social de los egresados, porque los egresados no pueden perder ese lado por estar generando nada más capital humano para el mercado, Exacto. porque ese tema es fundamental. O sea, hasta dónde tenemos en las universidades públicas forzosamente que darle al mercado lo que exige, ¿no? Que muchas veces es capital humano poco preparado, que exige pocas cuestiones en términos salariales, poca calidad, o tenemos que mandar capital humano preparado, pero también que entienda los retos que enfrenta una sociedad de un país como México. Y ese vínculo entre ambos temas, el tema de la oferta pertinente, pero también con desarrollo social humano, eso te habla de una universidad íntegra, ¿no? Muy bien, pues ya revisamos parte de lo que dijo la doctora Ruth Padilla Muñoz en su primera ronda después de la presentación. Ahora vamos a revisar lo que dijo Tonatio Bravo Padilla. Aquí, nosotros atendemos a casi 236,000 estudiantes en todo el estado de Jalisco. Usted debe imaginarse en estos momentos qué significa atender 236,000 estudiantes. Es una empresa gigantesca y además hacerlo bien y con calidad representa una complejidad adicional y tener recursos económicos suficientes para poderle dar esa atención con calidad representa un tercer reto de no menor importancia. 236,000 estudiantes atiende hoy la Universidad de Guadalajara en todo el estado a través de sus centros temáticos y regionales, además de, por supuesto, el sistema de educación media superior, las preparatorias que están en al menos 102 municipios del estado, que es una cifra que, lo dijeron también los 4 participantes en este debate, resulta insuficiente porque la demanda de la sociedad es muchísimo mayor, pero si se contrasta con las cifras de hace 10 o 15 años, la matrícula de la Universidad de Guadalajara no ha dejado de crecer. Se ha dicho en los últimos días y particularmente en las intervenciones de los candidatos ante el Consejo General Universitario que hay 100,000 estudiantes de diferencia entre la universidad de hace apenas 10 años y la universidad de este 2013. Sí, y aparte los recursos que la Universidad de Guadalajara recibe por alumno, según un dato que proporcionó alguno de los candidatos, es 50%, es decir, la mitad de lo que reciben otras universidades públicas por alumno. En ese sentido está la desigualdad de estas aportaciones y el reto gigantesco pues, para atender a todas estas situaciones. Hay algo que me llamó la atención, Ricardo, Enrique, que tiene que ver con algo hubo de autocrítica, Hubo algo de autocrítica hacia la universidad. ¿Y por qué digo que algo hubo y hago ese énfasis? Porque pareciera que todos hablaron casi en el mismo tono de los problemas, que la gran mayoría sí, pero hubo, por ejemplo, reconocimiento de cuestiones que hay que mejorar, como es el caso de la administración, ¿no? Que es la universidad un ente muy grande, un tanto obeso o muy obeso, que para dar un paso lo hace con mucha lentitud. Y esto, por supuesto, que afecta a la misma operación de la universidad. Este es uno de los aspectos. Y me llamó la atención una frase que utilizó la candidata Ruth Padilla, que decía ella que si no se logra, primero que nada, la vinculación dentro de la misma universidad, terminarían siendo los esfuerzos, así lo dijo, como archipiélagos, islas universitarias aisladas y que no están, digamos, haciendo causa común respecto a una función que tiene que cumplir la universidad. Claro, y en esta autocrítica también participó Pablo Arredondo, lo dijo en el debate y lo dijo también de manera un poco más amplia ante el Consejo General Universitario, porque efectivamente hay mucha comunicación, a lo mejor intercentro, pero entre los centros de la propia zona metropolitana de Guadalajara, los centros universitarios y los regionales, hay lo que él llamaba unos círculos que en muchos sentidos recuerdan al centralismo, ¿no? Claro. Que entre más cerca esté de la zona metropolitana, mejor calidad, más recursos, mayores profesores con indicadores de calidad, excelencia académica, etcétera, etcétera, pero conforme se acerca uno a la zona metropolitana, ese tipo de
indicadores van bajando, ¿no? Ahí está el tema. Y también tiene que ver con la matrícula, porque también la matrícula de la universidad, al menos en lo que se refiere a los centros universitarios, en las carreras, se concentra en la zona metropolitana, no así en las prepas, en que, como decíamos, está más atomizado porque hay más presencia de la universidad en ese nivel en medio superior, que por cierto es otro de los retos que planteaba particularmente el maestro Tonatiuh, ¿no? Que es, hombre, tenemos que empezar a pensar en cómo le vamos a hacer para cumplir con ese mandato que ahora es constitucional. Una preocupación que, por cierto, comparte con los otros candidatos. Claro. Mira, decía uno de los aspirantes que declinó poco antes del debate, Jaime Agustín González Álvarez, que la universidad tenía que comunicar mejor sus necesidades. Y a mí se me hizo que fue una aportación muy interesante porque al final la universidad de pronto, entre mal de números, se pierde, ¿no? Cuando la gente escucha, bueno, la universidad tiene un presupuesto de 8,000 millones de pesos, como tampoco podemos dimensionar la cifra así muy bien, pues nos imaginamos que es un dineral y todo, pero cuando lo vemos en subsidio por alumno, cuando lo vemos en términos de cuántos SNIS tiene la universidad, cuántos PROMEPs tiene la universidad, comparándolo con la UNAM, 4 veces menos presupuesto. Exacto. O sea, cuando comparas ahí empiezas a dimensionar y te das cuenta que la universidad ha hecho cosas buenas. Claro, y de La hecho lo dijo el maestro Pablo Arredondo poniéndolo pues tal como es, ¿no? Exacto. Que la Universidad de Guadalajara es la universidad estatal que en esos indicadores es la número 1 a nivel nacional. Que la universidad que mejores resultados ha dado con el presupuesto que tiene. Eso me queda clarísimo. Pero también entiendo que hubo una autocrítica muy interesante. Pablo Arredondo lo dijo, hay que ser mucho más eficientes, hay que saber mejor administrar los recursos, hay que focalizar nuestras prioridades, hay que intervenir de forma mucho más concreta, hay que utilizar las tecnologías para reducir costos. O sea, hay muchos temas, incluso también Ruth hablaba de temas de cómo le puede hacer la universidad para no solo depender de los subsidios, sino también generar sus propios recursos. Digamos, no estar atado a la discusión del presupuesto y del subsidio ayuda a la universidad. La universidad se tiene que discutir de forma integral, no solo a partir de lo que recibe del Estado o de la Federación, sino a partir de cómo le hace para ser más eficiente, cómo le hace también para vincularse al mercado laboral y ofrecer todo su expertise para que las empresas lo utilicen y para ser asesores. Entonces, bueno, creo que este debate nos enseña una universidad muy grande, una universidad muy importante, pero una universidad que también quiere cambiar y no solo quedarse con los objetivos que ya logró, ¿no? Claro, y uno de esos objetivos tiene que ver con el presupuesto. Han dicho los candidatos que hay que plantearle a el gobierno estatal y al gobierno federal una discusión seria que tiene que ver con el presupuesto para que haya un compromiso, porque si la Universidad de Guadalajara está bien, si la Universidad de Guadalajara crece, si la Universidad de Guadalajara se convierte en algo fuerte, lo será también el Estado de Jalisco, que es su sede. Vamos ahora a revisar lo que dijo, o parte de lo que dijo, Héctor Raúl Pérez Gómez en su primera intervención después de la presentación. Ahora hagamos un esfuerzo, nuestra comunidad de la Universidad de Guadalajara, por llevarlos a la competitividad internacional y lograr precisamente la acreditación de nuestros programas en ese plano. Por otro. Bueno, una de las, yo diría, propuestas insignia de Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿no? Sí. Internacionalización de la universidad y llevar a la universidad a estándares internacionales que la coloquen a la altura de las mejores del mundo. Fíjate que hay un tema que también estábamos comentando a propósito de esta crítica o autocrítica a la universidad. Tonatiuh mencionó el hecho, y esto es un asunto yo creo que le pega muy directo a la universidad internamente, cuando dice que pareciera que la administración, que los académicos están al servicio de la administración, cuando debiera ser al revés. Así se trazó. Que la administración tendría que estar al servicio de los académicos porque es la comunidad académica la que hace la universidad, en, digamos, la parte sustancial de la universidad. Son detalles interesantes, pues, que hablan de algunas coincidencias respecto a que la universidad, pues, efectivamente tiene que ir modificando su rumbo al ser más moderna en sus procesos administrativos, que por supuesto están afectando a la oferta académica. Claro, de hecho también parte de lo que se discutía en los días pasados ante el Consejo General Universitario y que les reclamaban particularmente los académicos a los candidatos a rectores, que, bueno, muchas veces se consiguen apoyos federales, muchas veces se consigue una compensación al sueldo, muchas veces se consigue un apoyo para la investigación, etcétera, etcétera, pero
de que se consigue a que les llega a su escritorio, a sus bolsillos, pasan semanas o meses. Hay una burocracia ahí entre que también, hay que decirlo, la burocracia tiene que ver con los aparatos gubernamentales y también con el propio aparato burocrático administrativo de la propia universidad. Claro, mira, ese es un reto que no solo tiene la universidad, tienen todas las instancias de gobierno, cómo hacer más eficiente el desembolso de los recursos. Eso es un tema prácticamente de todos los centros universitarios y de todas las instancias de gobierno. A mí se me hace un tema muy interesante de lo que plantea Héctor Raúl Pérez Gómez. De entrada, la universidad tiene que ser más competitiva a nivel internacional, sí. Sus investigadores tienen que competir en términos de patentes, tienen que competir en términos de desarrollo tecnológico. Estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Pero hay un planteamiento de base que se me haría muy interesante argumentar. Yo lo pongo como ejemplo personal. Yo fui estudiante de Ciencias Sociales. Yo salí del país gracias a la universidad y gracias a un convenio de la universidad. El problema es que muchas veces esos convenios son desaprovechados porque la universidad no dota los recursos necesarios para que, bueno, personas que de pronto no pueden tener la capacidad de pagarse sus viajes, de pagarse sus salidas, lo puedan hacer. Entonces, de pronto, al interior de la misma universidad, y lo platicamos con varios de los que discutieron con nosotros en ángulos de los candidatos a rector, ¿cómo le hacemos para que al interior de la universidad no existan estas inequidades? Porque de pronto la clase media que estudia en la universidad puede hacer uso de esos recursos, puede hacer uso de todos esos convenios que tiene la universidad con decenas de países a nivel mundial, pero de pronto la gente que más lo necesita y que la universidad tendría que apoyarlos más, no tiene el acceso a eso y eso genera otra inequidad. ¿Cómo hacer que la universidad se internacionalice sin que eso traiga consigo inequidades también al interior? Claro, y es parte del ejercicio de autocrítica que hacían también varios de los candidatos. No aceptaban que efectivamente, a veces por razones tan sencillas como es el acceso a la información, es decir, que se enteren los estudiantes, es que consiguen más los de clase media o los metropolitanos que los regionales. Exacto. ¿No? Ese tipo de inequidades, o sea, tiene que haber una política estructural de la universidad interna para que los estudiantes compitan en igualdad de condiciones. Hasta lo que se puede, no puedes suplantar la educación secundaria que tuvo uno y otro, eso lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo le haces para que los chavos en la universidad que tengan ganas, que se esfuercen, sean premiados y que no tu respaldo, de dónde vienes, quién eres, importe más que tus habilidades dentro del plano académico? Claro, ¿no? Incluso hay quien planteaba como una especie de acción afirmativa, tanto socioeconómica como de regiones, ¿no? Particularmente en lo que se refiere a la región de Colotlán, en donde hay una pobreza inmensa y además está la cuestión de que por ser indígenas luego hay cierta discriminación y o olvido. Bueno, pues es que a esas poblaciones en particular hay que dirigir políticas de acción afirmativa, es decir, que a ellas hay que darles un poquito más de apoyo para que puedan sobresalir. Vamos ahora a revisar lo que dijo Pablo Arredondo, el maestro Pablo Arredondo, en la primera intervención de su participación en este debate, después, por supuesto, de la presentación. Había que preguntárnoslo. Pero resulta que la Universidad de Guadalajara recibe la mitad del porcentaje del promedio que recibe por estudiante otras universidades públicas del país. Y con todo y esa mitad, y con todas esas carencias, hemos logrado construir una universidad sólida, pero nos falta mucho. Entonces tenemos que luchar no solamente por tener el ideal de una educación de calidad y pertinente, tenemos que luchar por presupuestos dignos y serios y tenemos que luchar para abrir la puerta. Es que esa es la clave, ¿no? Ya lo decía Carlos, en muchos sentidos también eso ha faltado. Comunicar a la universidad, o comunicarlo claramente, ¿no? Que se recibe la mitad per cápita por alumno del presupuesto que reciben otras universidades en el país en promedio y que eso le afecta a la gente de Jalisco. No se trata de que las autoridades universitarias vayan y toquen de gratis y siempre sea una especie de barril sin fondo la universidad ante el gobierno del Estado o ante la Federación, sino que hay una razón muy específica porque crece la demanda y por eso es que hay necesidad de pedir más dinero a la Federación, a los municipios, al gobierno del Estado, pero también, como decía la maestra Ruth, de generar recursos propios para que haya mayor acceso a la educación, para que crezca la matrícula, pero que además la educación que se ofrece sea de calidad. Y fíjate que yo quisiera regresar un poquito a lo que estaban comentando hace un momento respecto a la inequidad y de lo que hablaban los mismos candidatos, cuando sí reconocían la importancia de la aportación de la universidad en el caso de la red
universitaria. Claro. Cuando el hecho de que la universidad se descentraliza, se desconcentra, y de alguna manera hay un primer intento de evitar este centralismo de que tenían que viajar de otras partes de Jalisco a estudiar a Guadalajara, si no se quedaban sin educación superior. Ese fue un acierto, por supuesto, de la universidad a la hora de crear los centros regionales, pero me parece, y lo mencionaron los mismos candidatos, que es un esfuerzo que se ha quedado un poquito rezagado en cuanto revisemos las instalaciones, por ejemplo, que tienen los centros universitarios conforme se van alejando efectivamente de la zona metropolitana, y también está el caso de las preparatorias. Daba un dato el maestro Tonatiuh en el sentido, por ejemplo, que Jalisco es la tercera entidad que tiene más jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Él hablaba que entre la edad de 14 y 29 años, Jalisco tiene algo así como 500,000 jóvenes que están en esta particularidad. Pero para ofrecer una cobertura y atender, digamos, más jóvenes en edad de estudiar las preparatorias, él hablaba de que tendrían que darse algo así como 28,000 lugares más para poder llegar para el año 2018 a la cobertura del 80%, que es más o menos la meta que podrían conseguir. Es una tarea muy larga, muy grande, y sí, efectivamente, quien sea el rector o rectora de la Universidad de Guadalajara, rector general me refiero, tendrá una tarea muy fuerte para acabar con esta inequidad y entonces entregar en igualdad de condiciones los recursos. Y los cuatro se han comprometido a hacer las gestiones necesarias, a realizar los cambios que se requieren al interior de la universidad para crecer la matrícula. Ahí hay un contraste para los que luego dicen que no hay contrastes entre los candidatos, entre a qué se compromete cada uno en específico, y digamos el promedio es a que en los próximos 6 años tendrían que subir la matrícula de la Universidad de Guadalajara al menos un 18%. Sí, y que eso tiene que estar forzosamente vinculado con los recursos que reciba la universidad. Porque digo, sin recursos la universidad podrá crecer su matrícula, pero no la podrá crecer con calidad, que ese es el gran tema. No puedes crecer por crecer, nada más la matrícula, porque desatiendes necesidades internas, desatiendes salarios, tienes académicos de menor calidad que no se quedan en la universidad pública, sino que buscan puertas en universidades privadas. Necesitas crecer con calidad. Y la única forma de crecer con calidad es con buen presupuesto y con programas multianuales, que también se puso el énfasis, porque ya no puedes depender de que cada año tengas que hacer una gestión con cada instancia de gobierno para que te dé la inflación, o te dé menos, o te dé más. Necesitas programas multianuales que le den estabilidad a la institución y que le permitan planear a corto y a mediano plazo. Claro, estabilidad y certidumbre, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a revisar ahora lo que dijo ya en la tercera ronda la maestra Ruth Padilla Muñoz. En esta intervención que les recordamos, tanto en la segunda como en la tercera, fue de un tema que ellos eligieron, que traían previamente preparado, para destacar de su propio programa que le están proponiendo a los universitarios, que podrían convertir en un plan de gobierno de la universidad en caso de que lleguen a ser rectores, o en caso de que alguno de los cuatro llegara a ser rector general. Veamos. De la institución. Cómo hacer un trabajo hacia afuera para apoyar a los jóvenes en un mundo cada vez más violento, pues no solamente debe haber seguridad al interior de la comunidad universitaria, sino también apoyos para que ellos sepan defenderse por sí mismos y vincularnos con las autoridades municipales particularmente y estatales para garantizar un clima mayor de seguridad. Un tema que, si no estoy equivocado, en este debate solamente lo abordó la maestra Ruth Padilla Muñoz, que tiene que ver con la seguridad de los estudiantes, la seguridad de los maestros que acuden a los planteles, porque efectivamente en varios centros universitarios, en varias preparatorias, en distintas regiones de nuestro estado, hay un verdadero problema de seguridad a los que se enfrentan la comunidad universitaria. Desde cuestiones tan sencillas como delincuencia común, como asaltos, hasta cuestiones que tienen que ver con riñas y pasando, por supuesto, con un tema que, aunque no abordó en este debate, sí abordó ante el Consejo General Universitario Pablo Arredondo, como el de las drogas. No se puede negar que la Universidad de Guadalajara, en tanto forma parte de una sociedad como la nuestra, tiene, pues como una microsociedad, un índice de consumo de drogas y también una especie de mercado, así le llamó Pablo Arredondo, mercado, que a algunas mafias le significan pues un gran atractivo. No, y aparte digo, dentro de un mercado de estudiantes, pues sería
ilógico pensar que ese mercado no existiera, ¿no? Digo, se me hace hasta obvio este tema. El tema es que la universidad no puede quedar fuera de lo que es una dinámica nacional, estatal, local, de menos seguridad, donde existen muchos más riesgos. Hemos escuchado que cerca de preparatorias y de centros universitarios hay riesgos muy importantes, se generan de pronto vínculos muy difíciles de disolver. Y también te genera una complicación porque no es fácil intervenir en términos de seguridad en lugares de estudio, ¿no? Porque de pronto se sospecha de la autonomía de los centros, se sospecha de la autonomía de los académicos, del lugar y tienes que intervenir con mucha prevención y no imponiéndote, ¿no? Que eso también te dificulta de entrada. Así es. Bueno, revisemos ahora lo que dijo Tonatiuh Bravo Padilla en la tercera ronda o la segunda ronda en la que ellos podían desarrollar un tema específico. Pero también coincidimos en el tema del fortalecimiento de la educación media superior. La educación media superior, ya lo dijimos, llega a más de 2/3 de los municipios de Jalisco. Sin embargo, no hemos tenido los recursos suficientes para dotarla de la infraestructura que requieren en toda su extensión. Tenemos asimetrías en algunos planteles, mejores que otros, con mejores posibilidades, y requerimos, en suma, fortalecer a la educación media superior, porque ahí justamente es el nivel educativo en el que se forman los ciudadanos, en el que se genera el Estado de Derecho y en el que se adquieren los valores fundamentales para la vida. Pues ahí está. En ese momento, Tonatiuh estaba enumerando lo que decías previamente, Carlos, los 12 puntos que él pudo identificar en los que había coincidencia entre los planteamientos de cada uno de los 4 candidatos a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, la rectoría general, y efectivamente uno de los más importantes en los cuales han puesto el énfasis los 4 es en el fortalecimiento de la educación media superior, por lo que decíamos, ya es un mandato constitucional, pero además porque la universidad es, hay que decirlo, el grueso está en los sistemas de educación media superior, es decir, en las prepas. ¿No? Claro. Hay más matrícula en las prepas que en los centros universitarios. Sí, y entre los otros puntos que mencionaba también Tonatiuh, él llamó 12 puntos de convergencia con los otros candidatos. Está, por ejemplo, un nuevo modelo pedagógico, que es lo que comentaba hace un momento Enrique también. También mencionó, y ahorita lo estábamos escuchando, estas asimetrías que existen entre un plantel y otro, la vinculación como otro eje también en el cual coincidieron. También una reforma administrativa, de la cual ya hablábamos hace un momento, de esta situación burocrática que le pega a la universidad. La Universidad de Guadalajara, supongo que por eso lo dicen, enfrenta una paradoja, enfrenta a una burocracia federal terrible que le retiene los recursos por meses y meses y después cuando llegan, pues ya a veces llegan muy retrasados, pero también la universidad la practica y que es lo que ha denunciado precisamente el caso de este candidato, que pretende pues que haya una reforma administrativa. Un tema importante también que mencionaron, no todos, pero un candidato se llegó a referir, el caso del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablaba de la importancia de la cultura, de todo lo que la Universidad de Guadalajara ha aportado a Jalisco en el tema de la cultura. Él hablaba de los festivales, por ejemplo, que no se podría entender la cultura en Jalisco si no fuera por estos festivales que ya tienen décadas y que se han arraigado en Jalisco. Este tema me parece que él fue el que le entró con más amplitud al caso de la cultura. Y ahora que hablas acerca de Héctor Raúl Pérez Gómez, vamos a ver lo que dijo en la tercera ronda de este debate que acaba de tener lugar aquí en el Canal 44. Con respecto a la Universidad de las 4 S's. La S de solidaridad, de sustentable, de universidad segura y de universidad saludable. Una solidaridad que yo veo tanto al interior de nuestra propia comunidad universitaria, pero particularmente una solidaridad con la comunidad, con la sociedad a la que nos debemos, por quien trabajamos arduamente día a día. La Universidad de las 4 S's y entre esos ejes la solidaridad y la salud. También otro tema que ha sido abordado por varios candidatos, particularmente la maestra Ruth Padilla Muñoz le ha puesto énfasis en esto porque efectivamente la universidad tiene que ser de estudiantes sanos,
Eso implica tener, por ejemplo, programas de deportes, programas de nutrición, etcétera, etcétera, y por supuesto ambientes sanos de convivencia en los centros universitarios o en las prepas. Y también tiene que ver con la salud mental, es decir, ese es otro asunto que está también a debate, que tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? El estrés que se genera, el simple hecho de estudiar. Claro, claro, los exámenes, todo. Mira, hay un tema muy interesante, ahorita que Carlos tocaba el tema de la cultura. ¿Cómo puedes hacer del tema de la educación un tema integral? Y aquí está el tema de los deportes, la salud, todo ese tipo de cosas que acompañan al estudio, pero que tienen que ser también piezas claves del estudio, no pueden ser piezas aisladas. Y ahí creo que hay centros universitarios que lo han logrado, que han tenido un acompañamiento muy interesante en términos de educación física, en términos de cultura, de proyectos externos al aula. Se me viene a la cabeza centros universitarios como el CUSEA, el CUSEI, que tienen instalaciones que permiten también eso, pero centros que también no puedes hacer ejercicio casi en ningún lado, como del que yo soy egresado, como el CUCS, que bueno, por la forma en que está trazado, por la arquitectura del lugar, por donde fue concebido, también te genera una dificultad, pues, de infraestructura muy clara. Y creo que empezar a trazar una universidad mucho más integral, que incluya todos estos elementos, pero sin olvidar lo que es el núcleo, el centro del tema. ¿Qué es lo que planteabas? El tema de las preparatorias, cómo fortalecerlas, porque el tema de las preparatorias es un tema que no tiene que ver ya hasta con un tema de seguridad pública, de cómo le haces para que los jóvenes estén en las aulas. Ya no es un tema solo de calidad, sino de cantidad clarísimo y de tener egresados de ese nivel, ¿no? Claro, ahora en lo que tiene que ver con la cultura particularmente, hay quien plantea un falso debate, ¿no? Que es que ¿por qué la universidad, las autoridades de la universidad le dedican tanto dinero a actividades culturales? Mejor dediquémoselo a las matrículas. Y ahí parece quien plantea ese debate ignorar que los recursos que llegan para actividades culturales vienen etiquetados para ese tipo de actividades y los da el gobierno federal específicamente por una simple y sencilla razón, que tiene que ver con que la labor sustantiva de la universidad sí tiene que ver en primera instancia, por supuesto, con educar, pero también con la extensión. Y la extensión está en la propia ley orgánica de la universidad, marcada como un mandamiento para la propia universidad, porque efectivamente en algunos lugares la única manera de acceder a la cultura es a través de la universidad. Y no puede la universidad tomar el dinero que le llega etiquetado para el Centro Cultural Universitario, para la Feria del Libro, para otro tipo de actividades culturales y decir, me quedo con esta lana y con esto voy a hacer una prepa. Porque eso sería incluso un delito. Y que es al final el 8% del presupuesto. O sea, tampoco es que se esté gastando de más, que la universidad esté entrando en problemas de cobertura, en problemas de calidad por el tema de la cultura. Hay que preguntarnos, ¿qué universidad del mundo importante no tiene un programa cultural importante? La UNAM lo tiene, clarísimamente, y no he visto de los estudiantes de la UNAM que vayan a manifestaciones a decir por qué se invierte en cultura en la UNAM. Yo creo que es un tema integral, que la universidad tiene que mejorar en términos de calidad en algunos aspectos, sí. Que tiene que ampliar su cobertura, sí. Pero tampoco debe dejar la cultura y no tiene que ser un juego de suma cero entre esos dos. O inviertes en uno o inviertes en otro. Hay que invertir bien en los dos lados. Claro, ahora, particularmente en lo que se refiere a propuestas en materia de cultura, hay quien planteó, y ya nos estábamos tardando, en que hubiera una orquesta sinfónica universitaria, por ejemplo. Bueno, vamos ahora a revisar lo que dijo Pablo Arredondo en la tercera ronda de intervenciones en este debate que se acaba de transmitir aquí en Canal 44. Parte de lo que dijo. Somos, por así decirlo, y porque los indicadores lo señalan, somos prácticamente la primera universidad estatal en número de profesores investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de la Comunicación. Somos el primer lugar también a nivel nacional de las universidades estatales con los llamados cuerpos académicos consolidados. A ver, de repente cuando se habla de este tipo de cosas le entramos a ciertos tecnicismos que la gente no alcanza a entender, ¿no? ¿Qué significa esto de que haya cuerpos académicos consolidados? Significa que dentro de un área del conocimiento se genera un grupo de académicos, expertos en un tema, no sé,
procesos políticos, partidos políticos, cuestiones moleculares. Bueno, esas cosas yo no sé, por eso me fui para el otro lado. No, pero al final es un área del conocimiento donde especialistas se juntan y generan investigación vinculado con eso, y lo que hace es que el CONACYT y ciertas instituciones te reconocen el trabajo académico de ese ente en particular y te dan apoyos para seguir generando investigación. Sí, es un poquito el número de maestros que llegan a esos niveles, que son reconocidos algunos como investigadores, que tienen un tabulador o una clasificación por parte del gobierno federal, específicamente tengo entendido que es el CONACYT el que los otorga, que son ahí, y en ese sentido es cuando se crea ese tipo de especialistas en un campo, ¿no? Según lo que yo alcanzo a comprender. Fíjate que hay un asunto que me llama la atención, que mencionaron los candidatos, específicamente lo hizo Pablo Redondo, el caso de que haya presupuestos dignos, dijo, y serios, para que se generen en Jalisco jóvenes que tengan en su futuro una calidad de vida adecuada y también digna. Luego entonces, si la universidad puede obtener estos recursos, podrías garantizar que exista calidad, lo que hemos estado hablando en este análisis que estamos haciendo, calidad y sobre todo cantidad, me refiero a cobertura para los jóvenes, ¿no? Las dos cosas importantes. Muy bien, pues vamos a revisar ahora lo que dijo la doctora Ruth Padilla Muñoz ya en lo que fue la cuarta ronda de participaciones, prácticamente para cerrar este debate. Tendrán que estar atravesados por una profunda orientación vocacional. Nuestros jóvenes eligen carrera o por influencia de la familia, o por influencia de los amigos, o porque creen que una carrera, tal es el caso de medicina o derecho, les va a permitir más rápidamente satisfacer sus necesidades económicas en el futuro. Tenemos que reorientar lo que los jóvenes están queriendo estudiar, y ahí hay un elemento que debemos promover como universidad educadora, que es la revaloración social de muchas profesiones. Ya no estamos... Pues eso es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Lo que decíamos hace rato, que hace falta comunicar a los estudiantes que hay más opciones, muchísimo más fácil de acceder en la universidad y con muchísimo mayores posibilidades de conseguir un empleo al terminar, que lo que todo el mundo quiere estudiar, que es medicina y derecho, ¿no? Pero eso no lo puede hacer la universidad por sí sola. Ahí la universidad tiene que vincularse con el Estado. Cultura social, ¿no? Sí, porque al final, desde la primaria, si te van diciendo que el bueno es el médico, Claro. y que el abogado es el que hace dinero, y si te van diciendo que el arquitecto es el inteligente, y si te van generando estereotipos de profesiones, pues tú te vas por las profesiones que se llaman liberales, no las profesiones clásicas. Entonces lo que tienen que hacer la universidad es trazar un proyecto con el gobierno del Estado donde no solo esté involucrada la universidad, sino primarias, secundarias, para tratar de orientar y decirle a los estudiantes, ser ingeniero también es una profesión atractiva, ser determinada profesión, y por eso la importancia de lo que dice Ruth, revalorizar algunas profesiones, porque hay profesiones muy valorizadas y hay profesiones muy poco valorizadas. Aquí lo interesante es cómo hacer esta orientación vocacional. Exacto. O sea, ¿en qué parte puede la Universidad de Guadalajara contribuir esa orientación? Perdón por la analogía, pero me recuerda un poco lo que hacen los campesinos. Los campesinos se van por un patrón de cultivo y siguen tercos a ese patrón de cultivo. Quiero pensar en maíz, por ejemplo, Claro. cuando a lo mejor la tierra y el mercado te está demandando otro tipo de cultivos. Ahí ha faltado, por supuesto, la intervención de programas eficientes para que puedan cambiar los patrones culturales para sembrar. En el caso de la universidad, yo me pregunto cómo podría hacerse Y no esto, importa- No, fíjate, ahí hay un ejemplo muy claro, Carlos, lo que vimos esta noche. Es comunicación silenciosa. ¿Sabes cuál de ellos es abogado? Ninguno. A ninguno. Y hay un doctor Un doctor, sí. No hay arquitecto. en ciencias, es un doctor en ciencias, Sí, claro. que es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Hay un comunicador Así es. y especialista en comunicación, que es Una Pablo química. Arredondo. Una química farmacobióloga que después estudia cuestiones de administración y de educación, Claro. que es Ruth Padilla. Y finalmente tenemos a un especialista en cuestiones económicas, que es el maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Así bien, que qué bien observado. ahí está, simple y sencillamente, la comunicación silenciosa de que hay otros caminos para seguir y se puede llegar incluso a ser candidato a la Rectoría General de la Universidad de Sin haber Guadalajara. sido de esas profesiones. Exacto. Porque mira, el problema es que tratemos de imitar de pronto proyectos globales que hay en otros países, porque ha sido muy atractivo el proyecto chino, que en China el modelo educativo es orientar hacia las necesidades que tiene el país, ¿no? Para generar ingenieros, para generar desarrollo. El modelo indio. ¿Cómo hacerle para no imponerle a los jóvenes que estudian,
sino que vayan entendiendo la complejidad del mercado laboral y vayan teniendo más información para tomar una mejor decisión, ¿no? Claro. Bueno, revisemos ahora lo que dijo Pablo Arredondo en esta que fue ya la prácticamente ronda de cierre en este debate que acaba de tener lugar aquí en Canal 44 y que, como les platicamos, se transmitió también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en sus 8 estaciones, donde nos encontramos también al aire en este programa especial en que estamos debatiendo, platicando, analizando lo que se dijo en este debate hace algunos momentos y que, les recordamos, es un programa que también está transmitiéndose en la página de internet de El Informador y que es una coproducción entre Canal 44, la televisión abierta de la Universidad de Guadalajara y El Informador. Vamos a ver pues lo que dijo Pablo Arredondo. El deporte no lo hemos explotado como deberíamos de explotarlo en la universidad. No hemos sabido integrar la práctica deportiva a una práctica de educación integral. Ahí tenemos todo un área de oportunidad que cuesta, sí cuesta, pero tenemos recursos también y creatividad, en efecto, para llevar a cabo una buena política deportiva. Tendríamos, en efecto, también que revisar, ¿sí?, las condiciones en las que opera nuestro personal académico y nuestro personal administrativo. Bueno, ese es un asunto muy importante para los sindicatos, con quienes, por cierto, se encontrarán los rectores este sábado. Y el asunto del deporte, ¿no? Lo que decíamos, muy importante para algunos centros universitarios, el fomentar el deporte como una dinámica de salud, pero también como parte de la formación integral del estudiante. Sí, bueno, y que lo único que no nos dijeron es cómo hacerle para que los Leones Negros ascendieran, ¿no? Exacto. No, que eso fue lo que faltó, ¿no? Pero va muy bien. Es que Leones Negros va... Pero fíjate, volviendo al tema del tema de la orientación, que quisiera regresarme un poquito porque me llama mucho la atención esto de tratar cómo la Universidad de Guadalajara puede encauzar mejor ese tipo y evitaría la saturación de algunas carreras. Por ejemplo, el caso de Cuba. Yo estuve por allá haciendo unas investigaciones y en Cuba me contaban que al triunfo de la revolución, pues todo mundo, incluyendo todos los hijos de campesinos, pues querían ser médicos o querían ser científicos o querían ser eso. Y como ese fue una de las ofertas de la revolución, pues resulta que el campo se llenó de científicos, pero se quedó sin campesinos. Entonces, al rato ya no encontraban quién sembrar y tuvieron que crear una carrera para ser algo así como licenciado en agricultura y poder regresar campesinos con un título al campo. O doctor en agricultura. O doctor en agricultura, ¿no? Entonces, es un asunto, creo, interesante, medular, para que entonces podamos entender, ahí puede estar otra forma de desfogar un poquito las presiones de la misma universidad respecto a esta presión de cada matrícula, de cada ciclo escolar, ¿no? Y otra vista, otro ángulo que planteaba la doctora Ruth Padilla Muñoz en torno a este asunto es la necesidad de que haya más orientadores vocacionales en las preparatorias, porque ella, que lo vive todos los días, dice, es que tenemos un orientador vocacional para prepas que tienen entre 300 y 600 alumnos. ¿Cómo le hace para encontrar la vocación en cada uno, ¿no? Sí. Y orientar a cada uno de esos para que pueda hacer los trámites necesarios para lograr llegar a la carrera que sería la buena? Porque también luego resulta que hay estudiantes que hacen trámites, que salen en listas, que entran en una carrera, la empiezan a estudiar y desertan. Sí, orientadores vocacionales claves que conozcan la universidad, que conozcan la oferta de la universidad, que te puedan también desde la preparatoria seducir con las carreras, no decirte, mira, si tú te vas para esta carrera te vas a topar con estos maestros que tienen estas investigaciones, que han tratado este tema. Yo te recomendaría que te acercaras a este investigador que ha sido muy interesante y también que la universidad genere incentivos para dirigir la demanda. Si eres chavo y te das cuenta que tal carrera de ingeniería tiene unos laboratorios de primer nivel, con posibilidades de investigación, con vinculación al mercado laboral, y esa información te llega, también es probable que el joven tome la decisión de no forzosamente estudiar estas carreras tradicionales y sí pensar en otro tipo de carreras, ¿no? En ese sentido, a lo mejor justamente por eso deciden estudiar medicina, Enrique, ¿no? Van y ven las instalaciones del Hospital Civil, las investigaciones de vanguardia que se hacen en el Hospital Civil, entonces dicen, yo quiero esto. Bueno, vamos ahora a revisar lo que dijo en la tercera ronda, ya casi para despedirse, en esta ronda que fue de improvisación para desarrollar un tema, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Y la innovación. Ahora sí vamos entrando en materia. México no anda muy bien en este tema, que digamos. Le voy a dar las cifras. México es el penúltimo lugar de los países que forman parte de la OCDE en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y esto nos pasa porque
solamente invertimos el 0.35% del Producto Interno Bruto en esos factores, en la ciencia, en la innovación, en la tecnología. Mientras que el promedio de los países de la OCDE invierte en el 1.5% del PIB. Pero no solamente ahí está la diferencia. Para hacer ciencia, para hacer innovación y tecnología, necesitamos recurso académico de alto nivel, que son esencialmente los egresados del doctorado. ¿Cuántos doctores produce México? México no produce ni 3,000 doctores al año, cuando Brasil produce 9,000, cuando los Estados Unidos producen arriba de 25,000 doctores al año. Entonces, esta brecha en generación de recurso humano de alto nivel también es muy importante. Pues tema sasasasazo, ¿no? Este asunto de lo que se invierte en ciencia y tecnología a nivel nacional, que estamos, pero verdaderamente retrasadísimos, 0.35% del PIB. Y yo el otro día peleaba con incluso el propio maestro Tonati, cuando vino a Angus, le decía, oiga, pero ¿y por qué le hacen tanta laraca a Peña Nieto, que dice que va a dedicar el 1% a ciencia y tecnología? Dice, es que no se dedica ni la tercera parte en este momento. Es que es increíble que en México no le dediquemos a algo que es importantísimo y que nos va a generar, entre otras cosas, por ejemplo, fuentes de empleo. Claro. Mira, el maestro Tonatiuh Bravo comparaba a México con los países de la OCDE e hizo una comparación de México con Brasil en términos de egresados de doctorado. Pero si nosotros comparamos con estos países que les llaman países emergentes, que son los países con los cuales vamos a competir, que son países muy poblados, con economía que empieza a ser dinámica, que tiene dentro del tema de servicios una salida muy interesante, si nos comparamos con esos también vemos que nuestros indicadores son sumamente negativos. Entonces, ¿cómo puedes competir a nivel internacional cuando lo que se premia a nivel internacional, a nivel global, es el tema del conocimiento, de la generación de tecnología? ¿Cómo quieres competir para generar teléfonos celulares, para generar muchísimas cosas tecnológicas que son claves, si solo inviertes la tercera parte de un punto porcentual de tu PIB en ciencia y tecnología? Y las universidades tienen que hacer esfuerzos titánicos, no solo la Universidad de Guadalajara, sino la UNAM e incluso universidades privadas, para hacerse de recursos muchas veces de bolsas internacionales, porque aquí en México las partidas están completamente copadas por acuerdos ya establecidos y es muy difícil jalar recursos, ¿no? Claro. Y bueno, para que la gente dimensione este asunto, es tan sencillo como esto, ¿no? ¿Qué queremos para el país? ¿Queremos un país que cree, que invente, o un país que arme lo que otros ya inventaron? Sí, y aparte, en el caso de las cifras que da el maestro Tonatiuh, en el caso de 3,000 doctores en México que se producen anualmente, Brasil 9,000, Estados Unidos 25,000, a eso habría que agregarle también un problema que es grave en este país, que es la fuga de cerebros. No todos los 3,000 que llega a producir México se quedan en nuestro país, una buena parte de ellos realmente emigran hacia otras latitudes, tal vez porque encuentran mejores condiciones laborales o de desarrollo, ¿no? Entonces también eso es muy importante para retener ahora sí que a nuestro cerebro, ¿no? Así es, y ya que hablamos de lo que tiene que ver con investigación científica, vamos ahora a revisar lo que dijo Héctor Raúl Pérez Gómez en materia de innovación en lo que se refiere a investigación en la ronda de improvisación que tuvieron los candidatos en este debate que, les recuerdo, acaba de tener lugar aquí en Canal 44. Pasando específicamente entonces a cuáles podrían y debieran ser estos indicadores de calidad, bueno, en primera instancia, por supuesto, todos aquellos que se orientan hacia la evaluación continua de la calidad de nuestros programas desde el nivel medio superior, superior y entendiendo como parte del superior el posgrado. Llegar a la definición de indicadores de segunda generación, como es el caso de la inserción laboral de nuestros egresados, de la inserción temprana de nuestros alumnos a las tareas de investigación, los indicadores de bienestar estudiantil, estos indicadores para el campo de la formación, para el campo de la docencia. Indicadores sin duda importantísimos los que señalaba que en ellos se debe de trabajar en la Universidad de Guadalajara el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Indicadores que, entre otras cosas, hacen que la Universidad de Guadalajara se coloque en las tablas a nivel nacional de calidad. Claro. No, eso lo hemos estado comentando. El tema del Sistema Nacional de Investigadores, PROMEP, todos esos indicadores son muy importantes, pero
tocando el tema de investigación muy en particular, como hablamos de la oferta pertinente en términos académicos, también tenemos que hablar de una investigación pertinente. También cuando los recursos son limitados, cuando no tenemos acceso a bolsas de recursos por todos lados, tenemos que definir cuáles deben ser las prioridades de la institución. La universidad tiene que definir hacia dónde quiere mandar los recursos y qué es lo que la sociedad necesita. Yo vengo de un centro universitario, yo egresé de un centro universitario donde hay un respeto muy grande por el tema de investigación, incluso se le respeta a los académicos que generen sus propias líneas de investigación, no se interfiere prácticamente en nada, y creo que eso es positivo en términos de libertad de cátedra, pero también te lleva a pensar si hay cosas que la universidad con dinero público tendría que pagar para investigarse. Hay temas que yo creo que son los importantes, que la sociedad está exigiendo, debate sobre seguridad pública, debate sobre temas de salud, patentes, muchas cosas que la sociedad está exigiendo y que de pronto la universidad se queda corta por no elegir prioridades muy específicas de investigación que deberían ser las que la universidad tendría que apostar de cara al futuro, ¿no? Claro, a ver, no es una cifra que tenga anotada y posiblemente me equivoque, pero si mal no recuerdo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez ponía un dato preocupantísimo sobre la palestra, que es que solo hay 7 patentes en la Universidad de Guadalajara. Imagínate. O sea, la cantidad de investigación que se hace muchísima, pero luego no se registra. Pero fíjate, Y luego no hay retomando lo que dice patentes. Enrique, a propósito de este tema, él habla de que la universidad oriente la investigación hacia un campo que, digamos, considere fundamental. Aquí preguntaríamos si requerirían una especie de orientación vocacional también, ¿no? Nuestro equipo de investigadores, en razón del interés de la universidad y su entorno. Hazlo con el dinero. No es lo mismo ser una universidad, por ejemplo, por una región particularmente del occidente del país, a ser una universidad que esté en el sureste de México, que tienen problemas distintos, dinámicas diferentes, etcétera. Me parece que, volviendo a la vinculación con el entorno, la Universidad de Guadalajara tendría que impulsar ese tipo de investigación tomando en cuenta, pues, ahora sí, como dicen los técnicos, tropicalizar las necesidades, ¿no? Respecto a la región de Jalisco. Claro, y de hecho lo hacen, ¿no? Sobre todo en los centros universitarios regionales se investiga mucho sobre cuestiones de agricultura, por ejemplo, en la zona de Tepatitlán y Lagos de Moreno. Sí. Se investiga mucho acerca de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y sustentabilidad. Sí. En los de centros regionales, claro. Sí, como en Autlán, ¿no? Que es esa zona, esa reserva de la biosfera, es materia de investigación, en fin. Lo que sí es que hace falta más, ¿no? Hace falta más y hace falta encauzarlo. A lo mejor eso que tú dices, Ricardo, es muy acertado en las regiones, pero a lo mejor aquí en los centros temáticos que existen en la zona metropolitana por la inmensidad de la población, etcétera, tal vez necesitaría más encauzarse lo que dice Enrique, ¿no? Claro, y en lo particular, en lo que se refiere a la investigación, hay un dato que daba en días pasados la doctora Ruth Padilla Muñoz, que también es un tanto preocupante, que es que en este momento la Universidad de Guadalajara no tiene un inventario de investigación. Sí, no hay una base de datos en donde se sepa Ese es otro exactamente todo lo que se está investigando. Qué bueno que tocas ese punto, Ricardo. ¿Cómo le hace la universidad para que sus investigaciones no se queden en sótanos de centros universitarios, en sótanos de librerías propias de la propia institución? ¿Cómo le hace para que esa investigación que hace y que es abundante le llegue a los jaliscienses? Que tenga una aplicación ¿Cómo práctica? socializas? Exactamente. Aparte de la aplicación práctica, ¿cómo que tú puedas ir a una librería y encontrar libros de la universidad? Que tú puedas bajarlos de páginas de internet, que tú puedas tener acceso a ellos de manera fácil y cotidiana. Que la universidad para el jalisciense común sea una referencia obligada para los temas de investigación. Claro, o de colaboración, ¿no, O de Enrique? Porque colaboración. puede ser que haya un tema que esté investigando igualmente un científico, un investigador, un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Exacto. Y también lo está investigando en Puerto Y Vallarta. duplicas, ¿no? Y también lo está investigando en el CUSH, ¿no? Exacto. Entonces, esas colaboraciones también se podrían dar si existiera una base de datos y que dijéramos, la Virgencita de Talpa la está investigando, porque hay investigaciones sobre la Virgen de Talpa, no es que yo esté haciendo ninguna parodia ni mucho menos, la está investigando fulano de tal en tal centro universitario, por lo tanto hay que contactarlo con otro universitario que a lo mejor tiene otros datos o pueden complementar Y su puedes generar un cuerpo investigación. académico, bajar recursos. Claro. Y de la misma manera, como hace un momento Enrique mencionaba que la universidad ha contribuido en forma muy importante con muchos temas, hablabas del caso de la cultura, entre otros, a lo mejor en el campo de la investigación ha faltado que la sociedad conozca todo lo que la universidad ha hecho y tal vez cambiaría
el concepto que tiene en muchos sentidos de la casa de estudio. Así es, pues para terminar, aquí les vamos a pedir una disculpa. Hemos cuidado hasta el momento la equidad entre la cantidad de bytes, le llamamos nosotros, de insertos de los candidatos, pero como el único al final que se refirió a el Sistema Universitario de Radio y Televisión fue Tonatiuh Bravo Padilla, va a ser al que les pongamos ahora para comentar este agradecimiento que hizo al personal de esta televisora. La Universidad de Guadalajara. Claro, como rector del CUSEA no me va a quedar otra más que felicitar también al Canal 44 por esta transmisión y por este excelente foro que el día de hoy nos da a todos los candidatos. Felicidades a los camarógrafos, a ti Josefina, conductora, a nuestro director del Sistema de Radio y Televisión, por supuesto. Bueno, pues le agradecemos al maestro Tonatiuh, que en este momento, debemos decir también, es nuestro jefe formal porque el Sistema Universitario de Radio y Televisión depende del CUSEA, del que él es el rector. Sin embargo, como ustedes vieron, le abrimos la casa, su casa, a los universitarios, a los 4 candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara y les ofrecimos una cobertura de equidad también en este programa. De verdad que se ha comentado por ahí en redes sociales, yo me quedaría con un tuit de una compañera periodista que decía: para quien no conocía la Universidad de Guadalajara, el día de hoy recibió una cátedra de muchas de las cuestiones que son la entraña de la universidad y que le permitieron ver la problemática real que se vive día con día en la universidad al público en general. Nosotros compartimos esa visión y por eso quisimos también realizar este programa especial de análisis del debate, que más que debate, algunos dirán, fue una exposición de ideas, de propuestas de cada uno de los candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a El Informador por su participación en esta mesa de análisis, por su transmisión en el streaming de su página de internet y por supuesto por la presencia siempre estelar de Enrique Tucent. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Carlos Martínez Macías, muchas gracias por acompañarnos también Gracias, en esta Ricardo. mesa. Gracias, un buen ejercicio, interesante el que se hizo hoy, el debate y por supuesto la mesa acompañando al actor estelar que tú le llamas. Y recalco lo que dices, Carlos. Hoy vimos un ejercicio histórico. Así es. Nunca antes habíamos visto un debate con este formato en los medios de la universidad.